Y algo así les debería de aparecer al menos para el compilador. Tiene que ser C compiler porque hay C++ compiler también, entonces tiene que ser en C. ¿Cómo sé que está en C? Con esta línea 9 que dice include stdio.h. Esa estructura que ustedes ven que está ahí, o ese código, o esas palabras, es la estructura como, o la plantilla más bien mínima para empezar a programar en C. Al inicio de la línea 1 a la 7, ven que viene como un texto y todo eso que está ahí es un comentario. Es como agregar notas a nuestro código, en donde en este caso pues nos presenta como el editor, ¿no? Bien lo podríamos borrar, no es parte del código, son simplemente anotaciones. ¿Va? Yo lo voy a eliminar para que me dé más espacio para visualizar el código. Entonces no es como parte del código en sí o del funcionamiento del código. Más adelante vamos a ver más cómo comentar varias cosas. Entonces, si vemos ahí la primera línea, el include, tenemos un menor que y un mayor que, y viene esa palabra que dice stdio.h. Los lenguajes tienen como bibliotecas donde vienen funciones matemáticas, funciones de entrada y salida de datos, para escribir archivos. Hay lenguajes más avanzados que tienen para conectarse a un servidor, ¿no? Etcétera. Esta biblioteca STDIO, que es como estándar input-output, nos sirve para, o tiene las funciones para leer datos desde el teclado y mostrar información hacia la pantalla. ¿Ok? Entonces, ahí vienen funciones que ahorita vamos a utilizar. Otra cosa que tiene o que se debe de tener en el lenguaje C es una función main. Lo que ustedes ven en la línea 3 es la declaración de la función main. Todo el programa en lenguaje C y C++ debe de tener una función main que es como la función principal. Es decir, donde la computadora va a empezar a arrancar a hacer algo. Entonces siempre va a haber un main en nuestro programa que va a inicializar el programa o arrancar las cosas. Dentro, o si ven la función, comienza con abriendo llaves, que es lo que está en la línea 4. Y al final, en la línea 8 se cierra esa llave. Eso quiere decir que todo eso que está ahí es parte de la función. ¿Va? Entonces a veces se nos olvida poner la llave. Más común es cerrarla porque es más sencillo. Abro la llave y empiezo a codificar y se me olvidó cerrar la llave, ¿no? Entonces son uno de los errores más comunes. Dentro de esas llaves está la implementación de la función main, que en este caso, si ven, hay un mensaje entre comillas que dice hello world, es el hola mundo. Ah, pero en la línea 5 hay una función que se llama printf, que sirve para mostrar en pantalla ese mensaje. ¿Cómo es una función? Tiene un nombre, se abren paréntesis, eso quiere decir que es una función, y al final hay un punto y coma. Todas las sentencias en C y C++ terminan con un punto y coma, que a veces ya los lenguajes más modernos ya no lo incluyen, ya no es necesario, ya el mismo análisis detecta que son como funciones separadas. Pero en C hay que poner el punto y coma, que también es otra cosa, a veces se nos olvida y no compila el programa, y hasta que vemos, me falta ponerle el punto y coma en esa parte, ¿no? Al final de la función está otra palabra reservada. Si ven, me pinta como de morado aquellas palabras que son propias del lenguaje, que no las puedo yo utilizar para otra cosa porque ya están definidas en ese lenguaje, ¿no? Y es el retorno, que es el retorno cero. ¿Por qué hay un retorno? Porque al definir mi función main, dice, hay una palabra antes que dice int. Esa función va a regresar un entero, que es un tipo de dato, un tipo de dato numérico, que va de negativos y positivos. ¿Va? ¿Cómo puedo correr este programa? Arriba viene un botón verde que dice run, y lo que va a hacer es compilar. El lenguaje primero se compila, que quiere decir checo si hay algún error. Si no hay error, genero un ejecutable y puedo correr el programa. ¿Ok? Es como el proceso de compilación del lenguaje C. Antes de crear ese punto .exe que le damos doble clic, primero verifico que todo lo que escribe el usuario, el programador, esté correcto para yo poder generar, el compilador generar ese programa, ¿no? Entonces denle clic en run y les va a aparecer abajo
una terminal, que es la pantalla negra donde se van a mostrar esos datos. Y les va a mostrar pues, el mensaje que está ahí, ¿no? Que es el de Hello World. Lo que se muestra abajo es la salida de este programa, comprimir. ¿Okay? Entonces, el lenguaje C lo que hace es mostrar en esa pantalla negra, en esa terminal, perdón, lo que está programado en esta parte, que es nada más mostrar un mensaje. Modifiquen el mensaje, algo muy sencillo, y cámbienlo en español. Y pongan su nombre dentro de esas comillas dobles. Todo eso que está dentro es el mensaje. Comúnmente se le conoce un string o una cadena de caracteres. Entonces, como hubo cambios, tenemos que volver a compilar para volver a correr el programa y vaya, vamos a ver esa modificación del mensaje. Si hay dudas o algo que no entiendan, que se les hace raro ahí, pueden preguntar. Imaginemos o probemos que yo no pongo el punto y coma, que se me olvidó escribirlo. Si lo corren, nos va a lanzar un error, que ocurrió un error de compilación. Y nos dice tentativamente dónde está el error. ¿O dónde estaría el error? Si ven ahí, dice que hay como una flechita que me indica que puede ser que falte el punto y coma, ¿no? Entonces, pues no compila, no corre el programa hasta que corrijamos pues ese problema, ¿no? Lo vuelvo a poner. Ya está, sin ningún problema. Okay. Dudas, preguntas. Hasta. Ajá. El return lo que hace es, si te fijas, return el valor de 0. ¿Por qué? Porque nuestra función main o return tiene que retornar algo. Entonces el return tiene que ir aquí al final de todas las funciones. Cuando vemos funciones, va a haber funciones que no retornen nada, entonces es necesario poner return. Entonces este return está ligado con lo que retorna la función. En este caso, como es el main, no estamos viendo como pues el error. No sé si dejen que lo cambio aquí, el código de salida que es 0, no sé si está relacionado con esto, que es al final del programa. Podemos cambiarlo, no pasa nada, no es como algo, voy a poner 5, y sí, es lo que al final termina mostrándonos el código. ¿Más dudas, preguntas? Entonces ahí ya vimos, o estamos viendo, cómo mostrar datos. Printf nos sirve para mostrar una cadena de caracteres, un mensaje. Vamos a ver cómo capturar datos de entrada. Y vamos a empezar con capturando dos variables para realizar una suma sencilla. Entonces, ¿qué necesitamos? Al menos estamos como A y B, que serían los valores que vamos a capturar y vamos a sumar. Y otra variable donde vamos a asignar esa suma, como una variable resultado. ¿Okay? Entonces, comúnmente en C, al inicio de nuestra función, es común declarar las entradas de datos, que en este caso son dos, porque vamos a sumar dos números. Entonces, voy a definir, por ejemplo, el valor de X, es una variable que va a guardar un valor numérico, que puede ser negativo o positivo. Voy a declarar otra variable que se llame Y, y si ven, escribo el punto y coma al final. Y otro entero para guardar el resultado. Entonces, el entero X y el entero Y me van a servir como entradas a mi programa. Entonces, cuando estamos guardar cosas en la memoria, necesitamos definir variables. Ya tenemos nuestras variables definidas que son de tipo numéricos, abarcan negativos y positivos. No todos los negativos ni todos los positivos. Después vamos a ver bien cómo están acotados esos tipos de datos, porque todo depende de la capacidad del tipo de dato y de la memoria en donde se almacena, ¿no? Ya que definimos como esas entradas,
hay que pedirle al usuario capturar esos datos, qué valores vamos a asignar. Entonces vamos a mostrar un mensaje así como con printf para decirle al usuario ingresa X y después capturar nosotros lo que el usuario ingrese desde el teclado. Entonces vamos a utilizar, o voy a utilizar este printf para indicarle al usuario que ingresa el valor de X. Le voy a poner 2 puntos como para que se vea que hay que ingresar algo, ¿no? Hasta ese punto lo podríamos correr. Lo único que mostraría en pantalla es lo que está en el printf. Entonces si lo corre, pues nomás nos imprime ese mensaje. ¿Okay? Todavía no nos falta programar un poco más de cosas. Pero ya al momento de correrlo, se crean esas 3 variables, X, Y y resultados. Están ahí en el programa para poderlas utilizar, ¿no? Para leer desde el teclado hay una función que se llama scanf. Y como es una función, se abre en paréntesis. Y esa función recibe 2 partes. Si ven el printf, todo lo que está dentro de las comillas dobles es como lo podemos decir, es un string, es un parámetro nada más, y el scanf recibe 2 parámetros. El primer parámetro es decir, o decirle al scanf qué es lo que se espera leer. Ese por ciento y entre comillas es un formato que le dice que va a esperar un entero, un integer, ese por ciento y. ¿Okay? Entonces le voy a decir, o le estoy diciendo al scanf, vas a capturar un entero y el segundo parámetro es dónde vas a guardar ese entero. Le voy a decir que lo guarde en X. Y ese AND que está ahí, o ampersand que está aquí, lo que hace es obtener la dirección de memoria de X. Entonces scanf lo que va a hacer, lo que voy a leer desde el teclado, y eso que voy a leer, me voy a ir a la dirección de memoria donde está X para guardar lo que leíste. Si leíste un 5 o te quedaste un 5, se va a estar guardando el 5. Pero, ¿en qué formato? En un formato numérico. Porque todo lo que se lee del teclado son caracteres. Y lo que hace el scanf con ese por ciento es convertir ese carácter, que es un 5, un 6 o un 500, en valor numérico. Entonces, si nosotros metemos ABC cuando estamos esperando un entero, el programa puede tronar o darnos un error, porque no se puede convertir una palabra de letras a un valor numérico. ¿Okay? Entonces, así como estamos leyendo X, también hay que hacerlo para Y. Si lo corremos hasta ese punto, vamos haciendo la prueba, se muestra el mensaje y no termina el programa. Si ven, está el puntero o el cursor, se le llama a esta parte que está ahí parpadeando, esperando por entrada. El scanf lo que hace es esperar esa entrada hasta que le demos enter. Entonces, si escribimos 12, todavía está esperando por más entrada de datos. Hasta que le demos enter, lee ese 2, pero termina la ejecución porque ya no hay nada más después del scanf. Pues termina mi programa. Entonces, ¿qué necesitamos? Repetir esto, pero para allí. Ahora pedirle al usuario que ingrese otro entero utilizando printf y utilizando scanf. Entonces, printf ingresa el valor de Y. Mostramos el mensaje y hay que capturar lo que el usuario va a escribir o lo que estamos esperando. Por ciento y vamos a esperar un entero y dónde lo vamos a guardar, que es en la otra variable, la variable Y. No. Dudas o preguntas hasta aquí. Si lo vuelven a correr, va a pasar parecido a lo anterior.
Va a esperar para X y después va a esperar la entrada para Y y va a terminar el programa. Ingresa el valor de X, o sea, 8, luego otro mensaje y el scanf está esperando por la entrada para leer y guardar el dato en Y. Entonces, hasta este punto de nuestro código ya tenemos o tendríamos capturado un valor para X y un valor para Y. ¿Qué nos faltaría? Realizar la operación, la suma. Entonces, la suma sería, pues, sumar lo que se guardó en X más y eso hay que asignárselo a una variable que ya definimos, que se llama resultado. Entonces, nuestra variable resultado, que no la estamos capturando, más bien aquí es donde se realiza la operación. Esta es una asignación. Las asignaciones siempre son de derecha a izquierda. ¿Qué me falta al final? El punto y coma, porque ahí termina una operación, ¿no? Con una llamada función. Si lo corremos, agregamos o ingresamos un valor para X y otro para Y, el programa realiza la operación. Es decir, resultado tiene la suma de 8 más 5. Bueno, ¿por qué no lo estamos viendo? Porque nos falta mostrar ese resultado. Entonces necesitamos un print que muestre ese resultado. Entonces, después de realizar la operación, vamos a utilizar un printf que diga el resultado o la suma fue, la suma es, y printf también acepta este tipo de formato. El porciento i es que vamos a mostrar un valor entero. Con coma decimos qué valor o qué variable es ese entero que queremos mostrar, que es resultado. Entonces lo que hace printf es, ya vimos que con las comillas imprime o muestra un mensaje. Y lo que hace aquí es, ok, aquí en esta posición del porciento i voy a ingresar el valor de una variable. ¿Cuál variable? La del resultado, que es donde se guarda la suma. Entonces el printf lo que significa es imprimir con formato. Ahí estamos haciendo una impresión con formato. Ese porciento i significa que se va a formatear la salida. Formatear la salida me refiero a que se va a ingresar como variables dentro del mensaje de salida. Pruébenlo. Les va a pedir, ya vieron, capturar tanto X como Y. Se va a realizar la suma y se va a mostrar el resultado de esa suma. Entonces 2 y 3, la suma es 5, ¿no? Algo así les debería gustar.
Deja probar yo. Porque como que se bajó la luz y se hubiera apagado el... No, sí, sí, corre. Prueba de nuevo. ¿Abre otra? No lo sé. Igual de nuevo. ¿Se compara? Abrir otro. Corre. Copias el código. Quieres ver por partes. Regresas acá. Copias primero lo de las variables. Control C. Está acá. ¿Quieres quitar el código? Editor. Dale clic ahí. Voy copiando cada uno. Antes de recoger. Buena, la más que la se copió bien. Se copió el de X. El control Z te regresa es el botón derecho, acá le diste al botón derecho, ahí esas partes seleccionadas, el botón derecho del mouse, seleccionalo, botón derecho en la parte seleccionada, esta la puede botón derecho si quieres, pero ahí en esa parte. Que hace la suma. Una vez el print, exacto. Aquí está el curso, dale enter para que no te quede todo el conjunto. Control V o botón derecho. Borro. Bueno, vuelve a desarrollar. Perdón, borro. Dale.
A ver, búscalo. Ya es que en Google buscamos ahí. Ahí escríbeme. Ahí lo tienes. Sí, es el primero, ¿verdad? Sí, es el primero. Claro. ¿Esta no prendió? No sé, intenté en este también salió. Y lo hice solo. A ver, vale, aceptar. Es que yo creo. Mira, no aceptar. Cancelar. Abre otra vez, a ver si se quita. ¿Sabes? Perdón. Ciérralo y abre el Edge. ¿Sabes cuál es el de Microsoft? A ver, prueba ahí. Si no. Sí, es un programa. Ya corrido. Y aparte, dudas o preguntas. Por practicar un poquito esto que ya hicimos y no eliminar abran otra pestaña. No cierren esta. Otra pestaña. Y de nuevo escriban o abran el compilador, ¿no? Busquen el C-Compiler y hagan otro programa, pero que ahora en vez de que sume, multiplica, algo más sencillo. ¿Cuál es el operador para multiplicar? Es el asterisco. Entonces, en vez de donde hay suma, hay que cambiarlo por asterisco. ¿Va? Pueden copiarlo el anterior, pegarlo y únicamente hacer las modificaciones. O escribir y codificar de nuevo todo.
La diagonal. La resta es el guión. Voy a agregar aquí un comentario en el programa que hicimos que suma dos números. Un comentario en una sola línea es con doble diagonal. Eso quiere decir que es, como les decía, una anotación, no simplemente es como código. Igual podemos comentar código como para a veces guardar secciones de código que no queremos eliminar, pero queremos tenerlas presentes ahí. Pero comúnmente sirve para describir qué es lo que hace una parte del código. Aquí lo que yo voy a agregar es los operadores aritméticos. Ya vimos que es el más, el operador para sumar, restar es el guión, dividir es la diagonal y el multiplicar es el símbolo estrella, que también se le conoce así, o el asterisco. Con esos cuatro vamos a poder hacer varias cosas, ¿no? ¿Tienen alguna duda? Pregunta aquí con lo que acabamos de hacer, de capturar datos. Vamos haciendo otro un poco más, que también captura datos, pero para utilizar otro tipo de dato. En este caso utilizamos enteros, que son valores positivos y negativos. No sé si aquí habrán agregado un valor negativo, que es escribir menos y un valor numérico. Vamos a capturar como si fuera una caja registradora, donde vamos a capturar tres productos, el valor de tres productos. Capturamos ese valor de tres productos, calculamos un subtotal, es decir, imaginemos que el subtotal de esos, o la suma de esos tres productos son 100 pesos, y siempre vamos a hacer un descuento del 5%. Entonces, hay que calcular el subtotal, hay que calcular el descuento, es decir, de esos 100 pesos, ¿cuál es el 5%? Pues serían 5 pesos. Y hacer el total, que es restar el subtotal de los 100 pesos menos el descuento, que son esos 5 pesos, para que el total sea 95. ¿Ok? Es como un ejemplo. Entonces lo que vamos a utilizar es otro tipo de dato que nos permite capturar decimales. ¿Ok? Entonces se llama flotante, que es el float. Entonces en ese abren una nueva pestaña para ir haciendo ese programa que capture esos tres productos, haga un descuento y muestre el total final sin o incluido ese descuento, por así decirlo, ¿no? Voy a quitar estos comentarios para que quede más espacio. ¿Y cuáles serían como mis entradas? Si siempre voy a capturar tres productos, pues tengo que definir tres variables para
ingresar el valor de sus productos. ¿Ok? Los demás valores o demás variables como descuentos, total y total son variables que van a estar internas en el programa que van a servir para realizar las operaciones. Pero en este caso mis entradas van a ser tres variables: producto 1, producto 2 y producto 3. ¿Ok? Entonces, como vimos, voy a quitar este printf y la palabra para definir ahora valores decimales se llama float o el tipo de dato. Ya vimos el tipo de dato int, que es de integer o de enteros. Ahora vamos a utilizar el float para escribir con punto decimal. Por así decirlo, es como si el producto costara 13.50, que son 50 centavos ese decimal. ¿Okay? Entonces vamos a definir producto 1 y podemos definir varias variables del mismo tipo en la misma línea. En el anterior lo hicimos de manera separada, no hay ningún problema, hasta a veces incluso se ve mucho mejor, pero también lo podemos hacer en una sola línea. Definir nuestras entradas separadas por comas, cada una es una variable diferente, y al final se observa el punto. O si tenemos varias variables que son del mismo tipo y están como en el mismo contexto, podemos utilizarlas o definirlas en la misma línea. ¿Okay? Entonces ya podemos ver, producto 1, 2 y 3 de corrido. ¿Okay? Luego nuestras operaciones van a generar un subtotal. Después vamos a calcular un descuento y al final vamos a tener un total. Esas variables son para cómo opera el programa, por así decirlo, ¿no? Entonces puedo poner comentarios aquí. Variables de entrada. Las otras son variables para calcular u operar el programa. Dudas o preguntas hasta aquí. Pues ahí tengo como una sección, mi sección de variables, mis variables de entrada y mis variables para operar. Aquí le di enter porque va a ser otra sección donde vamos a capturar datos. ¿Va? Como para ir separando mis entradas, mi parte para capturar, luego mi parte donde hago mis operaciones y al final mi parte donde muestro resultados. ¿Okay? Entonces esta parte va a ser para capturar datos de entrada. Y lo mismo con un printf, mostramos al usuario que ingrese el valor del producto 1 y leemos con scanf ese valor, ¿no? Entonces printf, lo voy a dejar un poco más corto, producto 1, aunque le podría colocar todo el enunciado: ingresa el valor en pesos del producto 1. Después de mostrar el mensaje, ¿qué vamos a leer? Si en el otro capturábamos enteros, ahora va a ser %f, que es para capturar un flotante. Y seguimos la misma dinámica, el ampersand, y dónde lo vamos a guardar ese valor del producto 1. Hay que ser consistentes con lo que estamos pidiendo y dónde estamos capturando. Esto nos sirve para como tener relación, aunque no debe ser el mismo nombre. Bien podría haber sido Pro 1, Pro 2, Pro 3. ¿Okay? A veces por flojera, a veces nomás escribimos P1, P2 y P3, ¿no? Pero a veces hay que ser como más claros, ¿no? Como para qué es P1, qué es P2, qué es P3, ¿no? Y así nos vamos. Pedimos ahora para el producto 2, capturamos para el producto 2 y después para el producto 3 y capturamos para el producto 3. Producto 2, scanf, dime.
Ese último scan tiene que ver el punto y coma, creo que. No, me equivoqué. Sí, sí, me equivoqué, díganme porque a veces por escribir rápido ahí se van teclas de más o me equivoco en alguna tecla. Hasta ahí pueden probarlo, como ir validando su programa. Es decir, vamos viendo si me captura las entradas. ¿Y a qué me refiero? A que no me haya yo equivocado, que me haya hecho falta algo para que me muestre un error. Pues entre menos código tenga y vaya validando, pues voy eliminando errores de poco a poco. El float para poner varias a la vez. No, el float es para que esa variable guarde decimales. El entero no puede guardar decimales, son valores naturales, por así decirlo. Lo voy a correr nada más para ver si no hay algún error ahí. Entonces, ya que capturamos nuestros valores de entrada, que son el valor de cada producto o el precio de cada producto, podemos ir empezando a calcular y ir mostrando paso a paso. El subtotal sería sumar el valor de los tres productos. Entonces, subtotal, que ya la tenemos definida como variable, va a ser sumar cada uno de los productos. Y podemos imprimirlo como para ir probando de a poco. Subtotal, vamos a mostrar un por ciento F. Buenos días. Buenos días. ¿Puedes permitir el control? Y pueden probarlo. El subtotal por ahora va a ser la suma, porque el total final sería ya con el descuento. Yo capturé 50, 20, 30 y me da 100 punto y me muestra los dígitos. Aunque es cerrado, me muestra por default. Me muestra 1, 2, 3, 6 dígitos, ¿no? Muestra. Y ahorita vamos a ver cómo acotar esos dígitos.
para que queden un dígito o dos dígitos o los dígitos que queramos. ¿Cómo lo pongo? Por default siempre va a mostrar 6 dígitos. Si le ponemos ahí al %f en el printf, .2f, siempre va a mostrar 2 decimales. Para que lo prueben. Si le pone .1, pues siempre va a mostrar un decimal. Creo que sí. Entonces calculamos el descuento. El descuento, yo le puse descuentos en plural, lo voy a modificar para que quede descuento. Porque descuentos en plural significa que son varios. En este caso, pues nomás es un descuento, ¿no? El descuento va a ser multiplicar el subtotal por 0.05 para obtener el 5% del subtotal. Si le pusiera 0.5 sería el 50%, ¿no? Entonces, por eso 0.05. Con esto tenemos el descuento. Y lo imprimimos de igual manera. printf, descuento, 2 puntos. Queremos 2 dígitos para el descuento. Imprimimos. O le indicamos que dónde está esa variable para imprimir el descuento. Y váyanlo probando y va a ocurrir algo ahí interesante en esos últimos dos printf. Ahí, Dime. En la línea 19, Sí. el porciento .2f Ajá. va a dar el descuento de productos. No. ¿Te fijas? En esta línea. En la 19. 19 es el porcentaje total. .2 significa que el flotante va a imprimir 2 decimales nada más. No sé si ya lo corriste previamente. Por default imprime siempre 6 decimales. Con este .2 lo acotamos a que imprima 2. Que cuando formatee la salida nos imprima 2 decimales. Si le ponemos .1, siempre va a ser .7, .2, siempre un decimal. Dale. Voy a correrlo. Igual probando con valores para que me den 100 para validar el descuento. Y se ven ahí el print, imprimió el subtotal y enseguida imprimió el descuento, que son 5 pesos. Pero si queremos que aquí sea un salto de línea, se le conoce para que nos imprima línea por línea o fila por fila, tenemos que agregar algo en el printf para que no aparezca todo de corrido. Entonces, justo donde se imprime el subtotal, al final que imprima el subtotal en este %.2f, vamos a poner un diagonal n, que significa como un salto de línea, se le conoce, que es diagonal n. Ese diagonal n, el printf lo detecta para hacer ese salto de línea, para que no salga el siguiente print en la misma línea. Entonces, si lo volvemos a correr, ese programa, ya no aparece el subtotal y el descuento de corrido, ya aparece en la siguiente línea o en la siguiente fila. El último printf pues va a ser para mostrar el total final, lo que tendría que pagar el cliente.
que sería el subtotal menos el descuento. Entonces, el total es igual al subtotal, que es la suma de todos, menos el descuento calculado, que es el del 5%. Entonces, el total, imprímeme dos decimales, imprime el total. Y cuando lo prueben, si aparece el descuento, después el total al final en la misma línea, hay que agregar un diagonal N para que esté dando sus saltos de línea al momento de imprimir. Entonces lo más seguro es que después de imprimir el descuento, vaya otro diagonal N para que salta a la siguiente línea y imprima el total. Dudas, preguntas. Sí. Y ahorita le vamos agregando varias cosas más ahí ahorita que terminen de ejecutarlo. ¿Cómo le podría aumentar el descuento? El descuento es un total, ¿verdad? ¿Sabes? Aquí está, está quemado, está fijo. Si quieres darle más descuento, menos descuento, ¿cuánto? No sé, 30%. Ah, pues pone 0.3. 0.3, 30%. Dime. Sí. Está como todo lo que está dentro del mail. ¿Influye utilizando el flotante en el acomodo? Porque las No, puse todas y así si tú los tienes una por línea o... A ver, a lo mejor hay un error ahí. Uno, pero, tres. Si lo corres, que muestre la ruta. Dale más hacia arriba como para ver el primer error.
scanf. Ah, ¿qué te falta? Te fijas, scanf, tienes bien el comillas, porcento F, coma, falta ampersand, el AND y el nombre de la variable Sí, en sí. todos los scanf. Ah, porque tienes aquí esto. ¿Dónde lo quitas? ¿Qué quieres hacer? ¿Cómo? ¿El 4? Ah, pon un línea F con un diagonal en nada más. Quita esto de aquí. Nada más el comillas, diagonal. ¿Dudas, preguntas? Vamos a agregar como un separador. Es decir, des- antes de calcular el subtotal y después de pedir los datos, podemos poner un printf que imprima unos guiones nada más, como para separar las entradas y la nota de salida, por así decirlo, ¿no? Entonces, si lo corremos, nos vamos a ingresar los valores de los datos y nos imprimiría algo así. Me falta el diagonal n para que aparezca como una división, ¿no? Algo así, a lo mejor quedó un poco muy grande. Y vamos a alinear como estos números utilizando espacios, nada más como para que queden como tabulados. Entonces, por ejemplo, este es el que ocupa más espacio en la pantalla, que hay un espacio. A este hay uno aquí con que le dé un espacio en donde se imprime, que es aquí en subtotal, le puedo poner un espacio. Ahí vamos probando, aquí básicamente es un poco al tanteo, entonces ya aparece el subtotal como alineado. Falta el total han de ser yo creo unos 5 espacios, o creo ahí mismo con el printf si se alinea y debería de quedar. Sí, para que aparezca. ¿Qué nos faltaría? Pues ponerle como el signo de pesos. Entonces, antes del por ciento, podemos ponerle el signo de pesos. Para que aparezca algo así. Incluso hasta ahí donde después del descuento podremos agregar, si copiamos esta misma línea, para separar subtotal y descuento. Y ya si quieren pueden agregarle un título, es decir, al inicio de todo, es decir, antes de capturar, podemos definir como el título que se muestra.
programación. Ponerle su nombre. Algo así, ¿no? Si ya lo corren, pues ya puede aparecer así como un título. Si quieren que le mueva una parte del código, me dicen. Si hay algún error, un problema, para dejarles un ejercicio para resolver aquí. A los que ya terminaron, si recuerdan, bueno, el ejercicio va a ser calcular el área del triángulo. El triángulo, o el área del triángulo, es igual a base por altura sobre, ¿no? Entonces ahí para calcular tenemos dos entradas, la base y la altura. Entonces, ¿cómo será la fórmula? Es decir, lo vemos como programación, el área va a ser igual a la base, este es el símbolo asterisco, el símbolo de estrella, por altura, es otra variable, con paréntesis, primero se realiza la multiplicación y después la división sobre 2. Entonces, ¿cuáles son mis entradas ahí? Base y altura, que son mis dos variables. ¿Cuál es mi variable para operar o calcular? Área. Base y altura pueden ser enteros, pero al momento de multiplicarlos y dividirlos sobre 2 me puede dar decimal. Entonces, área va a tener que ser local. O los tres pueden ser resultantes. Háganlo en un nuevo proyecto, por así decirlo. Y empiecen a hacerlo.
Empiecen a probar así como lo hicimos, definan sus entradas, sus variables de operación, pidan los datos, es decir, muestren mensaje y escaneen esos datos y vayan compilando para ver que no haya ningún error y ir construyendo el programa. Al final hay que mostrar obviamente el resultado del área del triángulo.
dudas, preguntas? Dime. En este programa solamente tendremos, para hacerlo tendremos dos variables, una para la base y una para la Ajá. línea, ¿verdad? La tercera para borrar el área. ¿Voy? No, está bien. Ahorita lo hago yo y ya vemos si cómo siguen ustedes. No es que tenga que hacer exacto como lo dice, pero para validar cualquier cosa, ¿no? Igual lo voy armando. Pero no lo sabemos.
¿Dudas, preguntas? Si no, vamos haciendo un break para ver las siguientes 2 horas, otro tema. Entonces, si quieren ir al baño a comprar algo, nos vemos aquí a las 9:05. Va. Entonces, tengo la grabación y ahorita comienzo de nuevo la otra.